Quizá mañana suene la alarma. 6:30 de la mañana. La apagas. Te levantas. Te preparas un café. Te subes al carro, al bus o al metro. Y mientras vas camino al trabajo, aparece el mismo pensamiento que llevas meses, quizá años, intentando ignorar. No quiero seguir haciendo esto durante otros 10 años. Pero entonces recuerdas la hipoteca, el alquiler, las tarjetas, la comida, los seguros, los hijos, las cuentas. Y aparece otra frase: no puedo renunciar. Y probablemente tengas razón. Pero aquí viene lo interesante. Tal vez el problema no sea que no puedas escapar. Tal vez el problema sea que, poco a poco, construiste una vida que depende completamente de ese sueldo. Y lo hiciste sin darte cuenta. No ocurrió un lunes por la mañana. Ocurrió durante años. Un aumento de sueldo, un apartamento un poco mejor, un carro un poco más caro, más suscripciones, más restaurantes, más gastos. Y cada vez que ganabas un poco más, tu vida necesitaba un poco más de dinero para mantenerse. Hasta que un día, descubriste algo terrible. Ganas más que antes, pero sigues necesitando desesperadamente tu próximo cheque. Eso es la trampa del 9 a 5. Y hoy vamos a descubrir 5 hábitos silenciosos que construyen esa trampa. Cómo empezar a romperlos, y sobre todo, cómo calcular qué tan lejos estás realmente de poder decir: ya no necesito que este trabajo controle toda mi vida, porque escapar no significa necesariamente renunciar mañana. Significa empezar a construir la posibilidad de elegir. Tu estilo de vida crece cada vez que crece tu sueldo. Imagina a alguien que empieza ganando $2,000 al mes. Vive de manera sencilla. Comparte apartamento. Tiene un carro económico. Sale poco. Puede ahorrar algo. Unos años después, consigue un aumento. Ahora gana 2,500. ¿Qué ocurre? Quizás se muda. Compra un carro mejor. Empieza a comer fuera con más frecuencia. Contrata nuevas plataformas. Viaja un poco más. No hay nada malo en eso. El problema aparece cuando los gastos crecen exactamente al mismo ritmo que los ingresos. Después llega otro aumento. $3,000. Y vuelve a pasar. Ahora tiene mejores cosas. Pero también tiene más obligaciones. Y finalmente puede estar ganando muchísimo más que cuando empezó. Pero seguir sintiendo que, no puedo dejar este trabajo. Eso es inflación del estilo de vida. Y es una de las cadenas más fuertes porque parece éxito. Tu vida mejora. Tu casa mejora. Tu carro mejora. Tu ropa mejora. Pero tu libertad no necesariamente mejora. Porque la verdadera pregunta no es ¿cuánto ganas? La pregunta es ¿cuánto necesitas para mantener tu vida? Si ganas 3,000 y necesitas 2,950 para vivir, tu sueldo es grande, pero tu margen es pequeño. Si ganas 3,000 y necesitas 2,000, tienes un margen de 1,000, y ese margen es importantísimo, porque la libertad financiera se construye con la diferencia entre lo que entra y lo que necesitas. No sabes cuánto cuesta realmente tu vida. Aquí llega uno de los errores más comunes. Alguien dice: necesito ganar $3,000 al mes. ¿Pero por qué? ¿Realmente necesita 3,000? ¿O simplemente se acostumbró a gastar 3,000? Hay una diferencia enorme. Si quieres escapar del 9 a 5, necesitas conocer tu número de supervivencia. No cuánto gastas cuando todo sale bien. Cuánto necesitas cuando decides eliminar lo que no es esencial. Vivienda, comida, servicios, transporte, seguros, deudas, lo básico. Haz esa cuenta. Supongamos que descubres que tus gastos esenciales son $1,800 mensuales. Eso cambia completamente la conversación. Porque quizá pensabas: necesito ganar 3,000 para poder vivir. Pero en realidad, necesitas 1,800 para cubrir lo esencial. Ahora tienes un número. Y cuando tienes un número, puedes construir un plan. Sin ese número, estás intentando escapar de una prisión sin saber dónde está la puerta. Dependes de una sola fuente de ingresos. Este es el problema que mucha gente descubre demasiado tarde. Tienes un trabajo. Tu empresa te paga. Ese dinero paga prácticamente toda tu vida. Si mañana desaparece ese sueldo, todo empieza a tambalearse. Por eso una de las formas más inteligentes de reducir la dependencia del 9 a 5 es construir una segunda fuente de ingresos. Y atención, no estoy hablando de convertirte mañana en empresario, ni de tener 5 negocios, ni de trabajar 16 horas al día. Puede comenzar mucho más pequeño. Una habilidad que puedas vender, trabajos freelance, clases, consultoría, un servicio, contenido, una actividad secundaria, algo que puedas construir progresivamente. Porque hay una diferencia enorme entre tengo que mantener este trabajo y tengo este trabajo, pero también tengo otra fuente de ingresos creciendo. La segunda situación te da opciones, y las opciones cambian cómo te comportas. Puedes negociar mejor, puedes rechazar ciertas condiciones, puedes buscar otro empleo sin entrar en pánico, y eventualmente, puedes decidir si quieres seguir ahí. Si llevas tiempo pensando que quieres mejorar tus finanzas, pero no sabes exactamente por dónde empezar, suscríbete. Aquí vamos a hablar de dinero de una forma práctica. Cómo ahorrar, invertir, reducir la dependencia del sueldo y construir más opciones para tu futuro. Porque escapar del 9 a 5 no empieza con una renuncia. Empieza con números. Y hablando de números, hay uno que casi nadie calcula. No sabes cuántos meses podrías sobrevivir sin tu sueldo. Imagina que mañana pierdes tu trabajo. ¿Cuánto tiempo podrías mantener tu vida? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿6? ¿Un año? No necesitas adivinar. Haz la cuenta. Si tienes $6,000 ahorrados y tus gastos esenciales son 2,000 al mes, tienes aproximadamente 3 meses de margen. Eso cambia completamente tu situación, porque ya no estás viviendo al borde. Pero aquí hay algo todavía más importante. Ese número también te muestra tu distancia hacia la libertad. Supongamos que tus gastos esenciales son 2,000. Tu objetivo inicial puede ser 1 mes, después 3, después 6. No tienes que conseguirlo mañana, pero ahora tienes una escalera, y cada escalón reduce un poco tu dependencia. Confundes tener cosas con estar avanzando. Este es quizá el más difícil de aceptar.
Porque vivimos rodeados de señales que nos dicen que estamos progresando. Un carro nuevo, una casa más grande, un teléfono nuevo, ropa, viajes, restaurantes, pero ninguna de esas cosas necesariamente aumenta tu libertad. De hecho, algunas pueden reducirla. Un carro más caro significa más cuota, más seguro, más mantenimiento, más gasolina. Una casa más grande significa más hipoteca, más impuestos, más mantenimiento, más servicios. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Tu vida se está haciendo más cara o realmente estás construyendo más libertad? Porque no es lo mismo. Puedes tener un estilo de vida impresionante y estar completamente atrapado. Y también puedes tener una vida bastante sencilla y estar construyendo una posición financiera extremadamente sólida. Ahora viene el cambio. Hasta aquí hemos hablado de la trampa, pero quiero que hagamos algo diferente. Quiero que imagines que decides empezar a escapar. No mañana, no dentro de 10 años, esta semana. Y empiezas por 4 movimientos. Paso 1. Calcula tu número. Abre una hoja y escribe todos tus gastos esenciales. No lo que te gustaría gastar, lo que realmente necesitas para mantenerte. Después suma. Ese número es tu costo mínimo de vida. Ahora tienes un objetivo. Paso 2. Crea tu primer colchón. Tu primera meta no tiene que ser libertad financiera completa. Puede ser simplemente un mes de gastos. Si necesitas $2,000 para vivir, tu primera meta son 2,000. Después, puedes avanzar hacia 3 meses. Después 6. Y si tu trabajo es inestable o tienes responsabilidades importantes, quizá quieras un colchón todavía mayor. Pero empieza con el primer escalón. Paso 3. Detén la inflación del estilo de vida. Aquí puedes hacer algo muy poderoso. La próxima vez que recibas un aumento, no gastes automáticamente todo el aumento. Supongamos que recibes $400 adicionales al mes. En lugar de convertir esos 400 en nuevos gastos, puedes dividirlos. Por ejemplo, 200 para mejorar tu vida, 200 para construir tu futuro. Ahora sí estás disfrutando del aumento, pero también estás comprando libertad. Y esa combinación es mucho más sostenible que vivir permanentemente con menos. Paso 4. Construye una segunda fuente de ingresos. Y aquí no necesitas empezar con $1,000 al mes. Tu primera meta puede ser $100, después 300, después 500, y quizá algún día 1,000 o más. No importa tanto la cifra inicial, lo importante es demostrarte que existe una segunda vía. Porque una persona que gana $3,000 de un solo lugar, depende mucho de ese lugar. Pero alguien que gana 2,700 de su empleo y 300 de otra actividad, ya está construyendo una estructura diferente. La verdad sobre escapar del 9 a 5. Aquí quiero aclarar algo. Escapar del 9 a 5 no significa necesariamente, dejo mi trabajo y me convierto en emprendedor. Eso puede ser una pésima decisión si no estás preparado. Escapar puede significar simplemente tener suficiente margen para poder elegir. Quizá quieres cambiar de empresa. Quizá quieres trabajar 4 días. Quizá quieres trabajar desde casa. Quizá quieres emprender. Quizá quieres reducir tus horas. Quizá simplemente quieres saber que si mañana tu jefe te dice, ya no necesitamos tus servicios, no vas a entrar inmediatamente en pánico. Eso también es libertad. Ahora quiero preguntarte algo. Si mañana pudieras dejar tu trabajo sin preocuparte por el dinero, ¿qué harías con tu tiempo? ¿Viajarías? ¿Empezarías un negocio? ¿Pasarías más tiempo con tu familia? ¿Aprenderías algo nuevo? ¿Buscarías otro trabajo? Quiero que lo escribas en los comentarios. Porque esa respuesta te puede revelar algo importante. ¿Qué estás intentando comprar realmente cuando buscas libertad financiera? El objetivo no es dejar de trabajar. Y aquí está la idea con la que quiero que te quedes. El objetivo no es llegar a un punto donde nunca vuelvas a trabajar. El objetivo es llegar a un punto donde no tengas que aceptar cualquier trabajo por miedo. Eso es diferente, porque cuando tienes ahorros, tienes margen. Cuando tienes inversiones, tienes activos. Cuando tienes habilidades, tienes capacidad de generar ingresos. Cuando tienes varias fuentes de ingreso, tienes opciones. Y cuando tienes opciones, tu relación con el trabajo cambia. Ya no trabajas solamente porque estás atrapado. Puedes trabajar porque elegiste hacerlo. El primer paso no es renunciar. Quizá llevas años pensando, algún día voy a salir de aquí. Pero algún día, no es un plan. Un plan sería, este mes voy a descubrir cuánto necesito realmente para vivir. Este mes voy a eliminar un gasto que no me aporta. Este mes voy a construir mi primer colchón. Este mes voy a empezar a desarrollar una habilidad que pueda generar dinero fuera de mi empleo. Y el próximo mes, repites. No necesitas escapar de golpe. Necesitas hacer que tu vida dependa un poco menos de ese sueldo cada año. Eso sí es progreso. Y quizá dentro de 5 años sigas trabajando. Pero tendrás más ahorros, más inversiones, más habilidades, más ingresos, menos deudas y menos gastos innecesarios. Entonces un día tu jefe podrá decir algo que antes te aterrorizaba. Tenemos que hablar. Y quizá todavía te preocupe, pero ya no será el fin del mundo, porque habrás construido algo que vale mucho más que un sueldo, la capacidad de elegir. Y si quieres empezar a construir esa salida, ve el siguiente video, porque ya sabemos cuál es la trampa. Ahora toca responder la pregunta más importante. ¿Cuánto dinero necesitas realmente para dejar de depender de tu sueldo? Ese número puede ser mucho más concreto de lo que imaginas. Y cuando lo conoces, dejas de soñar con escapar. Empiezas a construir el camino para hacerlo, porque quizá no estás atrapado para siempre. Quizá simplemente llevas demasiado tiempo caminando en la misma dirección. Y el primer paso para cambiarla es darte cuenta de que puedes hacerlo.